Mi nombre es Aaron Mamani Poblete y mi compañera Rosario Salinas Gómez. Y en este presente vamos a realizar el debate sobre la violencia en el Perú entre los años 80 y 90. Bueno, empezaré haciéndole unas preguntas a mi estimada compañera. Rosario, para empezar, ¿por qué crees que surgió el surgimiento de grupos como el Sendero Luminoso y el MRTA? Yo creo que la razón principal fue la centralización que había en esos tiempos. Todo lo que el gobierno, o sea, la actuación del gobierno iba dedicada simplemente a Lima y se dejaron de lado las personas, la población de la sierra y la población de la selva. Por otra parte, en otros países ya habían surgido movimientos comunistas, los cuales suponían que la fuerza era la clave para poder alcanzar el poder en los países, ¿no? ¿En serio? ¿Tú qué piensas? Yo creo que fue por la reforma del general Velasco, la reforma agraria, o sea, más que la centralización. Yo creo que fue por eso, debido a que todos los latifundios de los propietarios fueron expropiados por el Estado. Es verdad. Yo creo que esa fue la verdadera razón. Pero bueno, pero lo más principal, ¿qué pasó en esos años? ¿Qué fue lo que marcó tan profundamente a la República del Perú? Bueno, como la mayoría de todos sabemos, de todos los peruanos sabemos y debemos saber, es que en esos tiempos existió violencia, violación de derechos fundamentales. Muchas personas murieron a causa de este movimiento, de lo que pasó en esos tiempos. Y hubo post-traumas. Obviamente como bien dejó la lectura profesora Margarita sobre José Carlos Agüero, la cual narra sobre un niño descendiente de familia izquierdista, Sendero Luminoso, cómo aún así las cicatrices le afectan profundamente. Yo creo de que muy frecuentemente se toma en cuenta lo que pasó, pero no qué repercusiones tuvo y sigue teniendo hasta el día de hoy. Creo que los datos decían, más de 50.000 cuerpos no hallados en la zona de Ayacucho. Creo que eso es algo que aún está pendiente hasta el día de hoy. Sí. Y como mencionaste de las violaciones de los derechos humanos, creo que eso fue muy brutal. Tal cual, incluso. Y ciertamente el museo de Lume, cuando fuimos, fue un shock. Sí, se aprende mucho. Porque... Bueno, tal cual tú decías, ¿no? Habiendo leído la lectura, fue impactante. Es impactante porque a pesar de que el protagonista se quería desligar de los asuntos que sus papás o sus familiares habían hecho, igual la población como que lo veía reflejado a él y veía reflejado en él la violencia y todas esas cosas, ¿no? Ya, entonces me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? ¿Qué opinión tienes con respecto a la actuación de los actuales presidentes en ese entonces? Hablando de Belaúnde, de Alan García y terminando con Fujimori. Bueno, para empezar, en el segundo gobierno de Belaúnde fue cuando recién aparecieron este Sendero Luminoso y más adelante, ya después, apareció el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Se podría decir que Fernando Belaúnde no estuvo presente en los momentos más críticos, pero sí estuvo presente en el origen. Y se puede decir lo que más esencial que hizo Fernando Belaúnde fue promover la legislación de una ley, la primera que había salido, antiterrorista, básicamente. Yo diría que eso fue lo más esencial que hizo el expresidente Belaúnde Terry. Respecto a Alan García... ¿Pero crees que lo que hizo estuvo correcto? O sea, ¿su actuación fue la correcta? Claro, porque si no, no estaría en la norma algo que diga específicamente que el terrorismo es muy malo. Okay. Respecto al expresidente Alan García, pues muy aparte de cómo gobernó económicamente, también tuvo sus altibajos en lo social respecto al terrorismo, claro.
Bueno, fue muy lamentable debido de que la mayoría de los atentados urbanos sucedieron durante su gobierno y básicamente no tenía tanto el momentum político que hubiera tenido de no haber tenido esos ataques tan fuertes. Por ejemplo, Intensivos. claro, invasivos, sobre todo en Lima, y teniendo en cuenta de que era un Perú muy centralizado. Sí. Bueno, luego viene Fujimori. Bueno, yo pienso que él fue el que peor actuación tuvo No, yo... con respecto. ¿Sí? Claro que sí. Ah, bueno, Es que, esa es tu es que postura. gracias a él se violaron, hubo, como todos sabemos, esterilizaciones forzosas a las mujeres. Como decía, gracias a Fujimori, las Fuerzas Armadas tomaron control, o sea, trataron de manejar este problema social que existía, y a causa de ellos también existieron muchas personas inocentes que cobraron, pues, o sea, que fueron víctimas del terrorismo, pero de manera indirecta, porque era el gobierno los que atentaban contra ellos. No sé si es que alguna vez has oído sobre eso. Yo he visto un montón de películas donde te relatan la otra parte de la historia, ¿no? O sea, cómo las fuerzas militares abusaban de ese entonces de las personas, ¿no? Entonces yo creo que Fujimori les dio riendas sueltas a ellos para que ellos trataran de controlar y de eliminar este problema. ¿Qué piensas tú? Bueno, Rosario, esa es tu postura y se la respeto y todo, pero yo pienso que el primer gobierno de Fujimori fue muy beneficioso para el Perú. Para empezar, económicamente nos salvó de la super mega inflación que había dejado el gobierno de Alan García. Ya bueno, ahora en lo social respecto al terrorismo, lo paró a costa de violando derechos humanos, pero lo paró, y esa es mi posición al respecto. Pero más que nada, la mayoría piensa de que hizo lo necesario. Bueno, ahora está en la cárcel, ¿no? Sí, ahora está en la cárcel. Ya. ¿Qué crees que podemos hacer para lograr la reconciliación con las víctimas? Bueno, yo creo que hay una deuda social. No sé si tú compartirás mi opinión. Sí. ¿Ah, sí? Ah, ya. Entonces, hay una deuda social contra las víctimas. Y no las víctimas de los que murieron, sino las víctimas más como los familiares. Es decir, como se mencionó antes, hay más de 50.000 cuerpos aún no encontrados. Y eso es algo muy crítico, eso deja una cicatriz profunda. Sí, yo creo que sí hay una deuda social con los compatriotas. Pero ¿cómo podemos hacer para resurcirlo? Bueno, yo creo que empezando una indemnización podría ser considerada, pero más que una indemnización sería un compromiso con identificar los familiares ya fallecidos y de no ser posible simplemente aumentar la indemnización. Yo creo que muy aparte de lo económico, tendríamos que, lo mejor que podemos hacer es no olvidar lo que sucedió en ese entonces, ¿no? Así, no olvidar a estas personas que lamentablemente perdieron la vida a causa de estas personas que pensaban que para conseguir el control del país o la fuerza era a través de la violencia, ¿no? Ya, yo también estoy de acuerdo con eso contigo. Yo creo que lo importante es no olvidar, porque ¿qué pasa si olvidas? Vuelves a hacer lo mismo. Ok, por ejemplo, yendo a ese museo, yo creo que ese museo es básicamente un pilar esencial para recordar. Y no solo para recordar, sino que para personas que, como nosotros, que no hemos vivido ese entonces, tengamos la noción y sepamos
qué importante es saber sobre la historia de nuestro país, ¿no? Y más importante, desarrollar la empatía, porque la mayoría que vivimos acá en Lima, ciertamente, tal vez desconocemos la la diferencia de calidad de vida que puede haber en otras provincias. Creo que ese es el contraste más definido. Y lo súper, o sea, lo que a mí me parece es lo mejor del museo que visitamos es que nos muestran audios y documentos donde nosotros podemos constatar que lo que sucedió es real, ¿no? Sí, buen uso de equipos audiovisuales, ciertamente te deja una marca. Porque nos pueden contar, nos pueden decir, pero es diferente Verlo tú mismo. verlo, oírlo y sentirlo presencial. Eso es lo que hace ese museo, te hace sentir. Ya. Te hace sentir cosas que nunca sentiste antes, y eso es un shock, básicamente. Ya. Y ya, pero más que importante, concuerdo con que dijiste que es importante no olvidar, recordar. Entonces, ¿qué podríamos hacer para lograr que no vuelva a renacer un movimiento tan... Ya. Bueno, para empezar, yo creo que recordar está bien, pero más que recordar tienes que poner acción. Yo creo que una buena medida podría ser incluir en la malla curricular escolar nacional, tal vez privado, si es que algunos... Nacional. En la educación en los dos ámbitos, en privados y nacionales, porque el terrorismo no es que solamente afecte a la gente de clase A, B o C, ¿no? O D. Yo creo que o D. Afecta a todos las personas, todos los peruanos. Sí, este es un tema muy serio, pero bueno, como decía, uno está la educación. Muy aparte de la educación podría estar más implemento de normativa anticorrupción. Yo creo de que la mayoría, eventualmente sí contamos con dichas normativas, pero siempre es bueno. Las tenemos, pero no las ponemos en práctica. Sí. ¿A eso te refieres? Claro, o sea, sí, algunas tal vez no las ponemos en práctica y otras sí, pero más que nada sería bueno ir siguiendo reforzándola, porque estamos en una nueva era donde ya no es tan análoga como en los 80 o 90, ahora estamos en una era digital. Yo creo de que algunas normativas deberían actualizarse e inclusive mejorarse. Bueno, profesora Margarita, ahora nos acompaña nuestro compañero Carlos. Yo hablaré sobre la respuesta de nuestras encuestas que le dimos a personas al azar en las calles. La primera pregunta fue: ¿por qué crees que comenzaron los movimientos revolucionarios? Un tío que estuvo ya en esa época me dijo que los movimientos empezaron por un mal gobierno que también estuvo involucrado también Alan García por el decaimiento de lo que es la bolsa de valores y lo que ocasionó mucho el terrorismo. La segunda pregunta es: ¿crees que es importante recordar lo que sucedió en estos años? Le preguntamos a un policía que también estuvo involucrado en este tema y respondió que claro que sí, porque es importante conocer lo que pasó en el Perú para que no se vuelva a repetir dos veces. La tercera fue: ¿piensa que la actuación del Estado fue correcta? Le preguntamos a una madre de un compañero también que estudia acá en la universidad y nos dijo que hubo muchas discrepancias porque al dar esto que el ejército ahora le privaba la libertad a los ciudadanos, la gente no podía caminar tranquila en las calles, lo cual no podían disfrutar su derecho en pleno. Y con la última pregunta: ¿alguna vez has visitado el LUM? Le preguntamos también a un señor y nos respondió que sí, y que él recomendaría ir al museo para poder saber y conocer más de lo que pasó en las épocas de 80 y 90, y que promueve también a que los jóvenes de hoy en día también aprendan a no cometer esos mismos errores. Se concientizan a la juventud. Pero visitando el LUM nos concientizamos y los peruanos nos concientizamos sobre esa época, ¿no? Sí, y dejar básicamente en claro que la concientización es muy importante. Bueno, yo creo que ahora pasaríamos a las conclusiones de nuestro trabajo. Agradecemos la oportunidad a nuestra profesora por esta oportunidad. Nos ha dejado un gran cambio. Y bueno,
Rosario, ¿tú qué crees que jóvenes como nosotros podríamos concluir de dicha empresa? Sí. Bueno, como hemos mencionado antes, creo que es importante para todos los jóvenes, para todas las personas en realidad, saber lo que ha pasado en esos tiempos, ¿no? Porque así como hemos mencionado antes, eso nos evita volver a caer en ese error, ¿no? Sabemos que nuestro Estado es democrático y debemos respetar ese principio, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? El terrorismo, más que, para empezar, violó derechos humanos, pero más que eso va en contra de la moral y las buenas costumbres, la cual está tipificada en la Constitución de la República del Perú. Creo que eso es lo más esencial que hay que recordar. Sí, además de también ser conscientes más de las autoridades que elegimos, porque pueden ocasionar estos problemas que ocurrieron en esos años. Es un tema muy serio y, como dije, nos concientizó mucho al respecto de nuestra historia y pasado, que ni siquiera tuvimos la más mínima idea que había pasado, la mayoría de nosotros. Esto nos hizo solidarizarnos mucho más con nuestros compatriotas, si bien es cierto de que ya no estamos tan centralizados como en los 80 y 90, aún hay vestigios. Por ende, debemos decir de que la centralización es muy mala para nuestra república.